Cambio oficial. Bueno, ahora vamos a seguir con todos los análisis. Ya está el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. No lo quiero esperar. Axel, bienvenido como siempre. ¿Cómo andás, Gato? Gracias por venir para por sumar al análisis. Bueno, ¿cómo tomaste los resultados de ayer? Claro, teniendo en cuenta lo del 7 de septiembre, ¿no? Bueno, mucho para analizar. Sí, sí. Ya lo hemos hecho en parte, pero me parece que vale la pena. Primero decir, fue un resultado ajustado. Ganó la Libertad Avanza por 0,5%. Para colmo, hay 8 provincias donde los resultados son muy chiquitos, mínimos. Va a haber un conteo, obviamente. ¿El recuento? ¿Ustedes van a pedir un recuento especial? Vamos a hacer el recuento como lo hacemos siempre. Yo no quiero agarrar para ahí porque me parece que lo que hay que marcar un poco es cuál es la perspectiva, cómo seguimos. Así que lo que sí digo es, fue muy ajustado, 0,5% de diferencia, 38.000 votos en 9 millones. O sea que realmente muy pequeño. Pero ganó la Libertad Avanza. Entonces yo creo que hay que analizar varios aspectos. Empiezo por los que yo llamaría positivos. Uno primero, el que estuvo muy discutido estos días con respecto al 7 de septiembre. En el 7 de septiembre, muchos no saben, votan también los extranjeros, los migrantes. Sí. Esta vez no. Si uno agarra los votos de la Libertad Avanza y de Fuerza Patria y saca a los migrantes y compara 7 de septiembre con 26 de octubre, fue prácticamente la misma cantidad de votos. 3,5 millones, un poco más de 3,5 millones, 1% más, creo, en septiembre. O sea que no hay una diferencia de que Fuerza Patria perdió 5 puntos. Conservamos los mismos votos. Eso me parece que sirve para discutir la actitud de los intendentes, lo del gobierno y del electorado. El electorado que acompañó en septiembre, con una mínima diferencia, acompañó también en octubre, de nuestro lado. Entonces, ¿cómo se explica el cambio tan fuerte? Y bueno, la Libertad Avanza creció muchísimo. La Libertad Avanza creció muchísimo en provincia. Eso fue bastante inesperado, aunque tiene explicaciones. Yo voy a compartir algunas ideas en un ratito, pero primero termino con Fuerza Patria. Fuerza Patria sostuvo los mismos votos en octubre, así que el desdoblamiento no produjo después una pérdida de votos nuestros. Segundo punto importante, 41% fue el resultado de Fuerza Patria. Es muy buen resultado para una intermedia, yo lo dije acá, le cuesta mucho al peronismo las intermedias en la provincia. Bueno, de toda la serie, después de la dictadura, digamos, en democracia, es el mejor resultado 41%, 40,89% de toda la serie. O sea que no solo sostuvimos los votos, sino que un resultado también el mayor. No alcanzó para ganar, que nos hubiera gustado a todos. Y tercer punto, que era una obligación que teníamos nosotros, un objetivo que teníamos, se renovaban 15 diputados nacionales que venían del año 21, que había sido la segunda mejor elección con 38 puntos, así que era difícil alcanzar los 15, obviamente nos hubiera gustado más, pero no solo renovamos los 15, sino 16. Ese es el vaso medio lleno. Mejor resultado en años, mismos votos que en septiembre, que corta varias discusiones de si se movió o no se movió tal o cual, y en tercer lugar, un diputado más, que es muy importante con lo que se viene en el Congreso de la Nación. Después, ¿por qué creció así la Libertad Avanza? Voy a dar datos que no se tomaron tanto. Si uno toma opciones cercanas a los radicales o opciones cercanas incluso a los libertarios, que fueron divididos en septiembre, son 600.000 votos más o menos. Pero no son fuerzas que vuelven a expresarse en una tercera vía, porque esta elección fue más polarizada, pero además porque en septiembre esas expresiones eran regionales. Hubo una en la cuarta sección, vinculada a Junín, otra en la segunda sección, vinculada... San Nicolás, que ahora no estuvo y que sumó para y la algo Libertad de Avanza. Otros sellos parecidos a la Libertad Avanza que se habían presentado, todo eso suma 600.000 votos, más de 600.000 votos. O sea, lo que sí ocurrió es que todo el que había votado a una de esas vías, radicales u otros sectores, los votantes se inclinaron masivamente por la Libertad Avanza. Acá se diría de manera unánime prácticamente. No vinieron porque nosotros no crecimos, nosotros seguimos más o menos igual. Después hay que ver los movimientos, pero en términos conjuntos pasó eso. Y después hubo
una movilización adicional de todo el restante de votos que sacó La Libertad Avanza, que fue casi toda para La Libertad Avanza. O sea, los nuevos votantes que aparecieron, que habrán sido aproximadamente 300.000 o algo así, fueron a votar a La Libertad Avanza. Ahí hay mucho voto del PRO o de los radicales que no había votado en septiembre, claro, que no había votado en septiembre, que obviamente en una nacional sale a votar, sí, sí. En una provincial no. A mí me parece que ahí hay otro factor que yo quiero marcar porque es un factor político de mucha importancia. Pasaron miles de cosas en el último tiempo, pero para mí la más relevante, la más novedosa, la absolutamente excepcional, es Trump. Es la intervención de Trump. Creo que acá la hemos discutido y la estamos discutiendo todo el tiempo, pero tal vez perdemos la perspectiva y la dimensión de que el presidente, la principal potencia mundial, apoye a Milei, que Milei había apoyado a Trump, pero esa reciprocidad que ahora Trump apoye de esta manera a Milei, la verdad es que es totalmente novedoso, pero voy un poquito más allá. Hoy hablaban, Axel, disculpa un minuto, sobre eso. Hoy hablaban muchos analistas, sobre todo sociólogos, es decir, un voto miedo a volver, por ejemplo, a algo que tal vez no se ha tenido muy en cuenta, que es el tema de la inflación o la baja inflación. Yo te voy a hablar de un miedo más concreto, que para mí hubo esta elección, porque además me lo dijeron varios. Es así. Vino Trump, apoyó a Milei, pero hizo otra cosa más. El 7 de octubre, más o menos, el gobierno le quedaban 2 días para intervenir el tipo de cambio. Y si no, se iba de la banda, se quedaba sin dólares. ¿Te acordás que había intervenido 1.000 palos, 1.200 palos en poco tiempo? Y todos contábamos la reserva, quedan 2 días. Eso era el 7. El 9 interviene Bessent, primera vez en la historia que el Tesoro norteamericano viene, por eso está fuera de todos los libros, todos los manuales. Sí, no se podía haber previsto, las consecuencias todavía no sabemos cuáles son y todo lo que lo enmarca tampoco sabemos qué es, pero empezó a intervenir el Tesoro norteamericano comprando pesos, vendiendo dólares, poniendo dólares para sostener el tipo de cambio. Y Trump dijo algo que para mí va más allá de si vuelve una política económica, el gasto, el déficit. Fue muy concreto. Si Milei no gana, hundo al país. Hundo al país. Vos fijate que en ese momento todos lo tildamos de extorsión, de amenaza. Miren que ya no era, pongo esta plata para que gane Milei, sino si gana Milei, me voy y aproximadamente viene una hecatombe. Que estuvo el miedo, funcionó el miedo de un sector de la población que por ahí, aunque esté mal hoy, no quería pasar por un pésimo momento. Lo que pasa es que fue una amenaza en boca de una persona que es el presidente de Estados Unidos, que lo que dice, bueno, con tarifas, con cosas de este tipo, bravuconadas a veces, pasan después, muchas veces. Entonces yo creo que no fue en abstracto, por eso yo creo que ante una amenaza fuimos a votar con Trump. Trump también ordenó a la derecha argentina. Que después de que ya tiene una base de 40% en la Argentina. Bueno, pero vos fíjate, antes de eso había un lío entre Milei, Macri. Aparece Trump y llega la orden o llega el silbato y se juntan, empiezan a hablar de nuevo por teléfono y acuerdan que más o menos Trump también le exige cambios o le dicen va a tener que hablar con la oposición. La gobernabilidad. Mandan un emisario a hablar con... Yo creo que eso fue determinante porque a partir de ahí el jefe de campaña de Milei, lo habíamos dicho originalmente, fue Trump y creo que en ese sentido más bien lo que hay que ver es que hay muchos argentinos y argentinas que ante la intromisión de Trump y la aparición de Estados Unidos de una forma tan violatoria de nuestra soberanía y de la historia política de nuestro país también, porque Braden era el embajador que estuvo acá. Ahora este es el presidente que dice hay que votar a este y si no, se va toda la banquina. Entonces se involucró directamente. Yo creo que ante esa situación también hay que valorar todos los que siguieron votando, ¿no? Sabiendo que si no ganaba Milei había una amenaza, todos los que siguieron votando. Por eso también lo veo como un fenómeno, además de la provincia de Buenos Aires, uno mira los números de provincias que se ganaron muy cortitas, muy chiquitas, otras fuerzas, con diferencias mucho más chicas, las que habían desdoblado, y tuvo que ver también con un voto que se movilizó. Y para mí lo de Trump es determinante. Y es determinante también para adelante, porque Trump lo que dijo, Bessent lo que dijo, vienen 40.000 millones de dólares, 20.000 para tal cosa. Después vino como una especie de avanzada de 19 aviones
de fondos de inversión interesados en minería, interesados a reunirse con el presidente y con Macri para empezar a ver contra qué iban a hacer una recompra de deuda. Bueno, de todo eso no sabemos nada. Lo que hay que hacer ahora, me parece a mí, porque lo que pasó en esta elección, bueno, hay que seguir pensándolo, analizándolo, podemos seguir discutiendo. Ahora lo que tenemos por delante es que hay una decisión de intervención muy fuerte en la economía argentina que pone en riesgo montones de cosas, ¿no? Una intervención geopolítica e ideológica jugadísima de Estados Unidos hacia la Argentina. Sostener a Milei como sea. Y agrego algo, el país está en crisis. Puede que esto haya estabilizado la situación financiera, pero hay 200.000 nuevos desempleados. No es que lo dijimos en campaña a ver si le hacíamos algún ruido a Milei. El turismo está roto, la construcción está destruida, el comercio está muy mal, la venta de carne, de leche en los peores niveles históricos, los deudores morosos son más que nunca. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad. Sí. Entiendo, sigamos charlando, sigamos viendo, pero hoy tenemos una responsabilidad. Primero, exigirle al gobierno que explique de qué se trata esto, qué condiciones hay, qué es lo que está firmando, qué es lo que está entregando, si le puso una latita al país, a los recursos naturales. Nosotros estamos para eso y después cuidar a la gente, porque eso también, Gato, mañana, aunque Trump efectivamente, que esto no haya sido humo, sino que sea real, aparezca plata, no le va a mejorar ni el precio del alquiler, ni el precio de los servicios, ni le va a traer más demanda, más salario, más laburo. Todo lo contrario. Entonces yo creo que, por más que Milei salvó las papas en lo financiero para llegar a la elección, haciendo una elección de 40 puntos nacional, ustedes recordarán 2017, que también fue una ola amarilla, que no sé qué, Macri hizo 40 puntos y después vino 42. El Fondo Monetario y puso 56.000 palos, porque tuvo un problema. Bueno, ahora viene el Tesoro y pone 40.000 palos. La pregunta es cómo le va a mejorar esto la vida de la sociedad. ¿Qué de esto tiene alguna sustentabilidad, sostenibilidad? ¿Qué de esto le va a servir a la gente para vivir un poquito mejor? Mi respuesta es nada. O sea que nosotros la responsabilidad que tenemos, los que gobernamos, es seguir haciendo lo que estábamos haciendo hasta ayer, que es ver cómo atendemos la emergencia que hay de alimentos, de remedios. No va a mejorar, va a empeorar, porque el gobierno se envalentona y ahora trae unas reformas que son nefastas. Está claro que si el gobierno entiende que hoy, por ejemplo, Mario Riorda decía, hay una extensión por parte de la sociedad de otorgarle una confianza a Milei para ver si puede solucionar. No es un cheque en blanco, ¿no? Me parece. El gobierno me parece que hoy lo toma ya, está envalentonado, dijo vamos con la reforma laboral, vamos con la reforma impositiva, vamos con la reforma previsional. Vos que hablas de, ¿cómo decís? Memoria activa. Memoria activa. En el 17, sí. Macri gana, que en ese momento gana la provincia de Buenos 42%. Aires. Gana la provincia de Buenos Aires, gana buena parte del país. Y dice, se va al CCK, cita empresarios, gobernadores, sindicalistas también, y le dice, voy a hacer la reforma previsional, la reforma impositiva y la reforma laboral. Las tres reformas lanza, que esto termina con lo de diciembre, lo que pasó en el Congreso, que yo dice las piedras, no sé qué. Ahora, digo, Macri interpretó que había un ok para barrar todos los derechos de la sociedad. Ahora, Axel, te vuelvo a preguntar esto, porque hay mucha gente, incluso hoy, cuando C5N durante todo el día entrevistaba gente de distintas opiniones, muchos valoraban el tema de la baja de la inflación. El gobierno lo ha vendido como un gran logro que ha estabilizado economía familiar. El Pepe Mujica, me acuerdo que decía mucho, préstenle atención al tema inflacionario cuando se desbordaba en el gobierno pasado. ¿Vos no creés que eso también hay que empezar de aquí en adelante, ¿no? Sobre las propuestas que se van a construir. Sí, por eso te decía, la emergencia, atenderla, que es todo un esfuerzo para quienes gobernamos bajo el torniquete que genera Milei a provincias, municipios. Va a haber mucho problema económico, social, laboral, alimentario, de salud, y va a haber que responder con recursos que se van achicando porque Milei se roba parte y el otro por la evolución de la crisis. Luego, gestión. Yo mañana ya voy a Varela, hay un polo educativo, después vamos a estar en La Plata, también viviendas. Nosotros nos quedó mucho para seguir haciendo. Vamos a seguir trabajando. Anoche mismo me pareció interesante el discurso anoche cuando vos decías no es momento para bajar los brazos. Me parece bien
los análisis y las autocríticas. Tampoco se gana nada pasándose facturas que muchas veces no sirven frente a una centroderecha que hoy está cada vez más unida, ¿no? Sí, mirá, yo veía los resultados a nivel nacional, todo para analizar cada provincia, lo que ocurrió, la provincia de Buenos Aires, todo lo podemos discutir. Yo creo que hoy tenemos, yo por ejemplo, a mí lo que me preocupa es que le hablemos a la sociedad ante esta situación. Si vos te fijás un poco el resultado, el peronismo ganó en varias provincias, en otras quedamos justito, en otras se ganó por poco, perdíamos, ganábamos, bueno, ahora vamos a ver cómo termina, pero de todas maneras, en toda la Argentina, aún donde ganó Milei, se consolidó el peronismo como segunda fuerza. Sí, hay una polarización extrema, ¿no? Mileísmo y antimileísmo ha quedado dibujado, ¿no? Bueno, creo que hay muchísima gente que no está de acuerdo con lo de Trump, que no va a tener mejoras ahora, que le habrá extendido o no un poco más la confianza, o habrá votado a Milei para que no explote el país, porque eso amenazó ni más ni menos que Donald Trump y su ministro de Economía. Dijeron, che, esto explota si no gana Milei, no vamos, y ya no había dólares antes de que vengamos. Por eso digo, es muy concreto, no es, bueno, riesgo, no sé qué. Riesgo, Milei solo chocó el país. Entonces ahora lo que apareció es una ayuda, pero ese apoyo estaba en riesgo si no ganaba Milei. Y después, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? Me parece que sí, que hay muchísima dirigencia, intendentes, gobernadores, y hay que trabajar en construir una alternativa. No tengo duda, lo dije antes, lo digo hoy, hay ganas, hay obviamente dificultades, hay problemas y hay una necesidad de proponerle a la sociedad algo que sea interesante, que sea atractivo, que sea novedoso. Por supuesto que hay que hacerlo. Axel, por supuesto. Ahí te pregunto, ahora todos quieren, bueno, tenemos tiempo y está bueno analizar de esta forma. En la provincia ustedes conformaron el espacio, el movimiento Derecho al Futuro. ¿Tenés planeado ampliarlo a nivel nacional? Mira, eso ocurrió, pero de alguna manera no estábamos, como estábamos en un proceso electoral de armado de lista, es solo la provincia de Buenos Aires. Hay mucha gente entusiasmada, después hay mucha gente entusiasmada con articular, con pensar, con tener respuesta, porque también escuchaba en los análisis de estos días, bueno, pero no, para atrás, para adelante. Bueno, hay que proponer cosas más concretas. ¿Estás dispuesto a armar eso a nivel nacional? Eso está ocurriendo. Está ocurriendo. Y en base a eso, esto nunca te lo pregunté porque me pareció que en el marco de una campaña, de tus funciones como gobernador, vos dentro de 2 años no tenés posibilidad de renovación. ¿Aspirás a ser un candidato presidencial? Mira, yo lo vengo diciendo cada vez que me preguntan, yo contesto así porque es lo que creo. Yo creo que nosotros tenemos que reconstruir la fuerza política y después buscar el mejor candidato, pero que es así porque hoy incluso tuvimos una experiencia de ganar una elección después de una fuerza política que no estuvo en condiciones de cohesionarse, ordenarse, articular y dar respuesta. Entonces, para vos primero hay que buscar, ampliar. Hay que ampliar y creo que tenemos condiciones muy buenas, obviamente. Por eso volví a lo de Macri. Macri ganó en el 17, vino degollando que no sé qué, y termina perdiendo. Nosotros sabemos en la Argentina que las intermedias no son indicador de qué va a pasar en las generales después. Lo que no quiere decir que no haya que analizar esto, que no haya que sacar conclusiones, que por supuesto. Pero creo que tenemos tareas urgentes y mucha gente con ganas. De nuevo digo, no se puede bajar los brazos, no se puede ir para atrás, no se puede... Porque lo que viene es eso, es intentar que el peronismo dar por muerto por enésima vez. Yo no veo que le hayan puesto un clavo a nadie. Se ganaron provincias. Claro. En la de Buenos Aires, nosotros sacamos la misma cantidad de votos aproximadamente que en septiembre, que fue una excelente elección, terminamos siendo una muy buena elección, lo que no quita que hayamos perdido por una diferencia, que haya que analizarlo. Ahora, evidentemente, Axel, hay un sentimiento histórico, ¿no? Antiperonista, que tal vez se despertó cuando vieron el contundente triunfo del 7 de septiembre también. Mira, ¿No lo ves así? Yo veo que cuando se junta la Libertad Avanza y el PRO, consiguen reunir de nuevo a un electorado, ¿no? Que había pasado, el radicalismo, yo entiendo que no forma parte de eso, por lo menos en la provincia de Buenos Aires no, entonces eso permitió en la provincia de Buenos Aires que fueran también divididos, lo cual tuvo un efecto, pero que eso se podía lograr en septiembre, no en octubre, claro. En ningún caso, aún si hubieran sido todas juntas,
vuelvo sobre eso, porque sé que se está discutiendo estos días. Estuvimos toda la campaña recontra preocupados para que la gente entendiera cómo se votaba con la boleta única en papel, que es un sistema nuevo. Hubiéramos tenido que hacer 2 urnas, ni cabían en las escuelas. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar en cuidar a la gente, nosotros, desde la gestión, y construir una posibilidad que articule a todos los sectores, porque dirigencia, que ya no estaba de acuerdo con Milei. Sectores sociales que están pasándola muy mal. Milei, con una intervención de este calibre de Trump, yo hablaba siempre, los que estén de acuerdo con armar una fuerza democrática, federal, y que cuide el interés nacional y la soberanía. Ahora se vuelve también, decíamos, con Milei la democracia está en peligro, con Milei la división de poderes es un chiste, en el sentido de que el propio Milei quiere gobernar con veto, por decreto. Bueno, ahora también claramente, no es que está en riesgo el interés nacional por dicho, es porque no sabemos qué es lo que está en la negociación, eso, no sabemos qué pusieron sobre la mesa para conseguir 40.000 palos. Y lo dije el otro día, no estamos hablando ni con las Carmelitas Descalzas, ni con Cáritas, ni con una sociedad de beneficencia. Estamos hablando con el Tesoro norteamericano y el Fondo Monetario Internacional y JP Morgan, que si algo no hace es prestar plata o contribuir con algo sin llevarse un beneficio, y en caso de que sea riesgoso, extraordinariamente alto. Esas son las tareas. Total. Y yo y creo que la provincia de Buenos Aires, muchísima de la dirigencia está en eso. Está en eso. Bien. Gobernador, ¿cómo le va? Habló usted de una campaña que era explicar cómo se votaba, habló también de generar conversación y alguna iniciativa. Sé que con el resultado puesto a veces da la impresión de que los resultados muestran errores que de otra manera por ahí no se ponen sobre la mesa. La oferta del peronismo fue un poco liviana en ese sentido de limitarse a ser no Milei. Mirá, creo que hay una demanda que nosotros caracterizamos como un paso posterior, que también tiene que ver con lo que yo decía del armado, la articulación y la organización interna, en términos de qué propuestas, de candidatos o propuestas de programa o de algunos elementos o prioridades, lo que fuera, también necesita algún grado de cohesión que post 2023 y elección del 2023 evidentemente no hay, en términos de que hay discusiones, hay sectores, hay bueno, uno lo ve, debates. Es decir, ¿hay más acuerdo para el no que para el qué ofrecer hacia adelante? No se expuso como, bueno, esta es la propuesta, pero también la propuesta requiere esa cohesión y requiere también una elección ejecutiva. Convengamos que una elección legislativa intermedia no es en general una elección de propuestas de la oposición, porque además la oposición tuvo propuestas, la ley de las universidades, la ley de la salud, la ley para los jubilados, o sea, ha tenido propuestas legislativas, pero son legislativas, que obviamente eran más bien defensivas o de alguna manera de cuidado y acompañamiento a sectores específicamente atacados por Milei y literalmente golpeados. Después, si vos me preguntás, de cara al 27, lo que le tenemos que ofrecer a la sociedad es más que eso. Es más que eso, indudablemente. Y no es que estoy diciendo una novedad, quiere venir a armar. No, me parece que todo el peronismo comprende que tenemos que lograr el grado de madurez, de cohesión, incluso de discusiones, de disputas o de diferencias internas para poder proponer algo de cara a que Milei sea reemplazado por alguien que cuide la democracia, la soberanía, la industria, el laburo, la cultura. Son tantas cosas que están en juego que van conformando un programa, pero evidentemente hay cuestiones que responder, sí, por supuesto. Y si bien es cierto, como usted decía, no necesariamente, casi al contrario, las legislativas no son predictivos de lo que va a ocurrir en la ejecutiva siguiente. ¿Por cómo queda el resultado electoral? Hoy, ¿cómo ve el mapa electoral? Algunos gobernadores del peronismo ganando, otros perdiendo, un esquema de cierta dispersión. ¿Cuál tiene que ser el motor para empezar a pensar lo que viene? Salir de esto que uno puede definir como crisis o momento complicado y pensar hacia adelante. No, yo creo, lo digo porque además lo sé, hay muchísima dirigencia, hay intendentes, hay gobernadores, hay movimientos sociales, hay sectores que
ya han comprendido que esto es malo, es dañino y que hace falta una alternativa política. Por eso digo, una construcción política. Es una tarea para adelante, es importante. Yo voy a participar, muchísimos vamos a participar en eso, porque entendemos que esto no se resuelve. Este resultado, por supuesto, que no ayuda, pero no se resuelve en una legislativa. Se resuelve en el 27, indudablemente. Y para eso, sí, yo creo que el peronismo, el campo popular, sectores, y ahora uno agrega, que quieren defender la soberanía, la industria, la producción, el trabajo, y bueno, son sectores que incluso exceden a veces lo que uno diría, el peronismo, incluso los gobernadores que están dentro de nuestra mayor cercanía. Bueno, veremos cómo se va conformando. Sí pienso que hay quienes ya comprendieron que Milei, y ahora en este caso, Milei y Trump, el país de Milei y Trump no es el país que yo quiero. No es el país que yo quiero, y creo que en eso millones de argentinos están en la misma. Ahora hay que definir cómo sería y cuáles serían los pasos, también con las enormes dificultades, porque ni siquiera sabemos qué es lo que está poniendo el Está bien, juego pero Milei. ¿qué? Si tenés que definir dos cosas que tiene que ver el país de Milei y Trump que vos no querés, ¿qué enfocás? No, educación, salud, producción, trabajo, y después de eso, producción y trabajo. Por eso digo, es más grande. Obviamente, no te estoy dando ni un programa, ni estoy haciendo una discusión, ni estoy diciendo vamos a ayornar o vamos a discutir tal cosa. Lo que te estoy diciendo, evidentemente, producción, industria nacional, trabajo nacional, ni hablar, soberanía nacional en lo que hace a la cultura, al arte, pero también, por supuesto, a la universidad, a la ciencia. Todo eso me parece que juega en un conjunto de elementos que son el país que queremos muchísimo. Hay muchísimos puntos de acuerdo y son todo lo contrario a lo que venía haciendo Milei y todo lo contrario a lo que ahora con más acompañamiento del exterior, incluso con imposiciones y con condicionamientos que vienen de afuera, van a seguir pasando con Milei más Trump. Milei más Macri más Trump. Axel, buenas noches. Hay una discusión que sale mucho cuando lees por ahí las opiniones de algunos votantes de Fuerza Patria, desilusionados con el resultado electoral y demás, que dicen, bueno, ¿pero qué? Entonces, la sociedad argentina, por ejemplo, avala que se reprima a los jubilados, la sociedad argentina avala que se recorte en las pensiones de discapacidad, la sociedad argentina avala que se recorten las jubilaciones. ¿Qué lectura haces de eso? Bueno, que el gobierno sacó a nivel nacional un 40%, que es una elección legislativa, que hubo un elemento nuevo que es el riesgo y la amenaza de la extorsión, de que el país vuele por el aire, dicho por el presidente de Estados Unidos, que venía de evitar que eso pasara, porque toda la percepción y la sensación que había, el gobierno se acuerda de lo que era esos días, y la situación financiera y el dólar que subía y ellos que intervenían y que fueron a buscar los dólares de la cerealera. Bueno, toda esa cuestión me parece que es recontra ¿Crees que el tema económico fue determinante? Pero, sí, yo creo que sí. Yo creo que fue algo... Se soslayó todo lo demás, incluidos... No, bueno, venía incluidos los casos de corrupción. Iba a esperar en la boleta y sin embargo gana la provincia, ¿no? Por eso, me parece que ellos lo pusieron en términos de una disputa, de una polarización, de la grieta, si quieren, que existe en la Argentina, un elemento de eso, otro elemento del voto de Milei, sin hacer sociología, psicología del voto, pero un elemento novedoso, por eso te digo, en provincia de Buenos Aires, esa cantidad de votos, 600.000 son los que habían no votado a Fuerza Patria, pero y ahora volvieron a no votar, solo que no se encolumnaron en una tercera alternativa que no hubo porque era una elección. ¿No ves un aval a esos niveles de crueldad, digamos, ¿no? Por parte de la sociedad? Yo lo decía, se equivoca el gobierno si entiende que esto es entonces la reforma laboral, entonces la reforma previsional y sigamos con los jubilados. Para mí se equivoca. Para mí hay un malestar económico, hay una crisis económica que te lo dicen hasta los propios votantes, pero se le extendió probablemente porque han podido sostener el esquema cambiario que, como vos decías, vinculado a la inflación. ¿Por qué ese pánico a la devaluación? Porque ellos saben desde el primer día que un movimiento cambiario brusco va a tener un elemento recesivo e inflacionario como lo ha tenido siempre, sino por qué tanta tensión sobre la cuestión del dólar. Entonces me parece que ahí y acá en la Argentina hay un problema de dólares.
Milei los consiguió al principio con un blanqueo, después con la liquidación del agro, que después del 23 había sido más elevada, luego lo consiguió con el Fondo Monetario Internacional, se lo fue fumando, y ahora vino el gobierno norteamericano a decir, lo que haga falta lo pongo, lo cual evidentemente le da en ese plano una vía, un camino que no existía. Ahora, ¿qué pide a cambio y cómo es? Vamos a ver. Claro, usted dijo recién durante el reportaje que aumentó la demanda de alimentos, que aumentó la demanda de medicamentos. ¿Cómo va a ser lo que queda de la gestión hasta el 27? ¿Más difícil o más fácil cree que es lo que fue hasta acá? ¿Y cuál es su máximo desafío? No, yo veo una situación de emergencia, en lo económico, en lo social, en nuestra provincia de Buenos Aires. A ver, y va a seguir, porque por más que se estabilice ahora la cuestión financiera, yo no veo que esto genere mejoras salariales, mejoras en el consumo, en el mercado interno, que cuide a la industria nacional, a contramano de lo que Trump hace en su país, no es lo que le vino a decir. Cuide la industria nacional como hago yo, no forma parte del paquete de condiciones, todo lo contrario, impórtennos a nosotros en vez de hacer acuerdos con China o algo así. Entonces, bueno, toda esa discusión recién empieza. Ahora, eso va a beneficiar al que tenía problemas para llegar a fin de mes. Yo dije el otro día, creo que cuando estuve acá, tenemos un récord espantoso, que es la cantidad de deudores bancarios, de tarjeta, de otros tipos de préstamos, que no pueden pagar la cuota. Estamos en los récords de toda la serie. Eso no se soluciona. Aunque venga Bessent y diga, bueno, ahora mi amigo Milei, no. Total, ahora ya va a haber dos debates que son muy importantes. El presupuesto, que eso es un debate muy importante, donde ustedes ahí van a poder mascar otra visión de país a la de Milei, que viene haciendo, y esto que ya hoy anunció la reforma laboral que la tiene acá, ¿no? Y yo veía lo de la Cámara de Diputados recién, cuando entraba. Fuerza Patria... en provincia de Buenos Aires renovaba 15, entraron 16. Y en total creo que se renovaban 46, entraron 46. Sí, o sea que no hay un cambio de composición del sector opositor. Hay que ver qué hacen estos gobernadores, hay que ver qué hacen esos sectores que son más colaboracionistas. Pero si ellos entienden que entonces hay que votarle todas estas, incluso los que perdieron muy fuerte con Milei. Exacto, claro. Si entienden que entonces hay que acompañarle un ajuste más feroz, más violento, más crueldad, yo creo que se equivocan también, Sí, totalmente. Axel, gracias como siempre, gracias por dar la cara hoy, por explicar esto, ayudar, analizar, que me parece importantísimo, ¿no? Que me parece que ha sido muy interesante. Y bueno, acá seguimos, como siempre. Gracias, muchas Axel, gracias a ustedes. Gracias, fuerza, gracias como siempre. Fuerza a seguir recorriendo la provincia. Bueno.